Muy bien, apreciados hermanos y amigos, estamos nuevamente aquí para estudiar este tema de grande importancia que se llama el santuario, la purificación del santuario. Vamos a ver algunos detalles muy interesantes que posible hasta este momento no hemos considerado, pero vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude en este estudio para que podamos recibir un discernimiento de lo alto a través de su espíritu y poder entender esta verdad tan grande, ¿ok? Amado Padre, gracias por este día, gracias por que usted es bueno y sus misericordias son para siempre. Queremos pedirle que nos guíe en este estudio, que nos ayude a entender su voluntad para con nosotros y que podamos realmente ser ese santuario donde usted quiere hacer esa purificación para poder ser transformados a su semejanza, a la de su Hijo, y poder entrar a las mansiones celestiales. Gracias, oh Padre. Les pedimos que bendiga a todos los que están escuchando, a todos los que escucharán, y que estos mensajes de verdad presentes puedan llegar a los confines de la tierra. En el nombre de su Hijo amado se lo pedimos. Amén. Amén. Ok, apreciados, entonces, como dije, vamos a estar estudiando acerca de este tema tan importante acerca de la purificación del santuario. Posible algunas personas ya han oído de este tema de purificación del santuario, posible otros no, pero el objetivo es que nosotros podamos entender realmente cuál es el propósito de nuestro Padre Celestial al él querer purificar ese santuario. Ese santuario que realmente debemos entender que más que nada se refiere al santuario de ¿qué? De nuestro cuerpo. Y vamos a ver cómo es que él puede hacer esto. Este tema realmente es muy largo. Vamos a tener que dividirlo en algunas partes. Pero el propósito va a ser de poner lo más importante, ¿verdad? Para que se pueda pues resumir en las menos partes posibles, ¿no? Entonces vamos a empezar con este versículo que se encuentra en Daniel 8:14, muy conocido por todos. Entonces dice, el santuario será purificado en la última parte, hasta 2300 días, y el santuario será purificado. Esto se ha considerado por mucho tiempo que es un proceso de purificación en los libros de registros celestiales donde se registran nuestros pecados, ¿verdad? Eso es lo que se nos ha enseñado y eso es lo que la mayoría cree, ¿verdad? Es un proceso judicial en el juicio final, donde se realiza una evaluación cuidadosa de lo que la Biblia dice sobre el santuario. Y entonces eso es lo que vamos a hacer aquí para poder llegar pues a una conclusión, posible no hoy totalmente, pero después en este proceso de purificación. ¿Qué es lo que realmente está envuelto aquí? ¿Cuándo empezó? ¿Quién lo hace? ¿Qué es lo que realmente sucede en ese proceso de purificación? Realmente la purificación del santuario, ¿verdad? Implica la renovación de nuestra mente, como dice Romanos 12:2, especialmente en lo que respecta a la comprensión y la actitud hacia Dios. Vamos a ver que ese realmente es el objetivo real de esta purificación, porque nuestro Padre tiene que purificar a los hombres antes de que Él venga, de que pueda transformarle su mente, que puedan cambiar la actitud y la comprensión que tienen de Él, para que luego puedan convertirse en un instrumento o santuario idóneo para la morada del Espíritu de Dios. ¿Ok? Antes de que ese Espíritu pueda morar, tiene que
este corazón perverso y maligno tiene que ser transformado, ¿verdad? Tiene que prepararse para recibir ese Espíritu de Dios. Porque Yeshua en vosotros, dice Colosenses 1:27, es la esperanza de gloria. Él tiene que morar en nosotros para poder que estemos capacitados de ir al reino. Entonces, cuando Él mora en nosotros por su Espíritu, entonces vamos a ¿qué? A reflejar el carácter de Dios en su vida, en nuestra vida. Eso es el objetivo real. Ese es realmente el fin, el objetivo del Evangelio. De que un pecador se arrepienta, de que nuestro Padre, obviamente que está dispuesto y le va a perdonar y siempre va a estar dispuesto a perdonar. Como ya hemos dicho, Dios nos perdona desde el principio, no necesitamos hacer nada para que Él nos perdone. Pero para poder nosotros sentir ese perdón, porque el perdón tiene dos pasos. Ese segundo paso es el que el pecador tiene que hacer su parte, y es allí donde él realmente, si está arrepentido, él se va a... Si le dolió lo que hizo, entonces él se arrepiente, y nuestro Padre obviamente que ya le ha perdonado, pero el pecador tiene que sentir ese perdón del Dios, porque si no lo siente y no cree, entonces obviamente que nada le va a servir que ya Dios lo haya perdonado. El Padre nunca tiene una actitud negativa, ni de que se recuerde y que está allí bien enojado porque han pecado y todo esto. Él nunca va a tener esa actitud. Siempre es una actitud de misericordia. Él nada más está esperando que el pecador responda a los llamados de su espíritu para que pueda completarse el ciclo del perdón. Que el pecador se sienta perdonado, pero para eso tiene que obviamente arrepentirse. No porque Dios necesita que se arrepienta para perdonarlo, sino porque el mismo pecador no se va a perdonar si él no sigue estos procesos. Esto del santuario, pues, la palabra santuario puede tener muchos significados. Por eso es necesario pues que veamos que en la Biblia se usa esa palabra para muchas formas. A veces se usa como el templo, a veces como un recinto, como un recinto de seguridad, un lugar donde está la presencia de Dios, ¿verdad? Pero el modelo legal tradicional, el santuario es el cielo, una parte de él, ¿verdad? Eso es lo que tradicionalmente se cree, ¿verdad? Donde Yeshua, nuestro Salvador, según algunas interpretaciones, lleva a cabo el aspecto legal de la obra de salvación al purificar los libros celestiales del registro de los pecados confesados de la gente. Esta obra fue prefigurada por el santuario terrenal construido por Moisés, en el cual el pueblo fue purificado mediante la aplicación de la sangre del sacrificio, pero solo de forma típica, porque sabemos que la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. En Hebreos 10:4 nos dice eso claramente. Hay otro modelo bíblico de sanidad para el santuario. Mientras nuestro Salvador está en forma humana allá, divina humana, ¿verdad? Está físicamente en el santuario celestial a través de su Espíritu omnipresente. Él nos ayuda a cada uno de nosotros a medida que cooperamos con Él en el proceso de purificación del santuario que más preocupa al cielo, las mentes de su pueblo en la tierra. Eso es lo que realmente Él quiere purificar. En el cielo sabemos que no hay pecado. Allí no hay nada que esté contaminado por el pecado. Es realmente lo que está contaminado aquí somos nosotros, somos nuestra mente, la mente de los creyentes, que necesitan realmente entender el plan de la salvación para que puedan realmente eliminar el pecado de sus vidas, puedan ser purificados. En el santuario del Antiguo Testamento, ahí vemos a Moisés. Escribió en Hebreos 8:5, se dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió Dios a Moisés
cuando iba a erigir el tabernáculo? Pues les dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte, ¿verdad? Entonces muchos creen, oh, el mismo modelo que se le mostró en el monte a Moisés es el que está en el cielo, ¿no? Eso es lo que regularmente se cree, ¿verdad? Pero a Moisés se le mostró un modelo mientras estaba en el monte. Él no vio el mismo tabernáculo en el cielo. Él se le mostró un modelo. Posible Dios le mostró un plano. Mira, este es el plano de lo que quiero que hagas allá abajo cuando vayas. Este es el plano. Él no vio el modelo en el cielo para estar ahí con una idea clara de la cosa. Nada más Dios le instruyó cómo hacerlo. Porque, obviamente, si nosotros consideramos el santuario en el cielo, si es que existe uno así, no tiene sentido que sea igual al que de la tierra que Moisés edificó. ¿Por qué? Porque vemos que en el santuario de la tierra estaba el atrio. En el atrio estaba el altar de sacrificio, estaba la fuente de bronce, donde primero en el altar se mataba el animal y pues tomaba parte de la sangre y el sacerdote la llevaba para adentro. Pero él tenía que lavarse allí en la fuente. Obviamente que en el santuario del cielo, si existiera realmente así, eso no tendría sentido, que hubiera un atrio y que hubiera un altar de sacrificio y una fuente para limpiarse. Esa parte realmente no sería parte del cielo, ¿no creen ustedes? En Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Así que realmente vemos que obviamente el santuario de la tierra pues sí era algo en miniatura, porque el del cielo es extremadamente grande. Ahí adentro están millones de millones, o sea, billones de personas, de ángeles. Así que en tamaño obviamente no era igual, y tampoco en lo que tenía. O por lo menos podemos ver que el atrio no va a estar en ese santuario del cielo, ¿no? En esta declaración de Pablo vamos a ver, en Hebreos 9:9, él dice, el cual el primer tabernáculo, versículo 8, era figura, símbolo o ilustración para el tiempo presente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba el culto. Ok, entonces vamos a ver cuál era el propósito del santuario del Antiguo Testamento. Él lo llamó una figura, que según el diccionario Webster dice ese diccionario en teología, es un tipo, una representación, como que era figura del que había de venir. También ese diccionario Webster, acerca de Romanos 5:14, habla que es una figura o representación. O sea que representaba una realidad mayor, no necesariamente era una copia detallada. Representaba, pero no era obviamente igual. Ahora, en el santuario en el cielo, vamos a ver lo que pasó allí. Nosotros sabemos que William Miller, el que estuvo predicando antes de 1844 acerca de que la segunda venida de Yeshua iba a ocurrir, él concluyó que la tierra sería purificada en la segunda venida de nuestro Salvador. ¿Ok? Empezó a predicar en el año 1830 y finalmente fijó una fecha exacta para el 22 de octubre de 1844. Su mensaje se difundió rápidamente y eso contribuyó en gran medida al gran despertar religioso que ya conocemos. Los que creyeron ese mensaje esperaban que Yeshua volviera a la tierra en ese día, que ellos decían que era el santuario, según su entendimiento, el 22 de octubre de 1844. Pero ¿qué sucedió ese día realmente?
nada en cuanto a la esperanzada segunda venida. Muchos renunciaron a su fe, habían miles y miles, a los finales solo quedaron como 50. Imagínense ustedes. Por eso no es bueno poner fechas, especialmente para la venida de nuestro Salvador, porque si no sucede, ustedes saben el efecto que tiene eso en una persona, cómo se desanima, la gente se viene abajo y ya no creen en eso. Entonces por eso no podemos estar poniendo fechas, más cuando la Biblia nos dice que el día y la hora nadie sabe, y obviamente que está hablando de la fecha de su venida. ¿Por qué? Porque el efecto que tiene en los que, pues si eso no sucede, en las personas es devastador. ¿Y cómo quedan los que están predicando? Quedan, ¿verdad?, muy mal vistos. ¿Cuándo la gente va a confiar de nuevo en ellos? Okay, entonces, por eso la Biblia nos dice que la venida de nuestro Salvador, dice que ni aún los ángeles del cielo lo saben. Imagínense, si los ángeles del cielo no la saben, ¿cómo la vamos a saber nosotros, los humanos? Obviamente que el Padre y el Hijo sí lo saben. El Hijo dice que no sabía porque Él estaba aquí, por tener esa naturaleza humana. Pero apenas Él es glorificado y llega al cielo, ¿verdad? Y se le devuelven todos sus poderes. Obviamente que Él sabe, cuándo va a ocurrir, ¿no? Entonces, obviamente que hay versículos que respaldan la existencia de un santuario en el cielo, como Daniel 7:13 dice: miraba yo en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Pero, si vemos el versículo, ¿nos dice esto que hay un santuario celestial como el que hay en la tierra? No lo dice. Ni siquiera usa la palabra santuario ahí en el original. Pero muchos han visto similitudes entre lo que representa como celestial y el santuario terrenal. Por ejemplo, las similitudes que hemos visto, que se han visto, es que en Apocalipsis 1:13 dice que Yeshua anda en medio de los 7 candeleros, ¿no? Uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Ok? Entonces ellos dicen, bueno, mira, allí está la representación, la evidencia de que Él está en un templo en el cielo que tiene las mismas cosas que tenía el de abajo. ¿Ok? Sin embargo, se nos dice en Apocalipsis 1:20 nos dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿verdad? Así que estos 7 candeleros son un símbolo de las 7 iglesias descritas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Si las velas del santuario terrenal son un símbolo de las del santuario celestial, entonces son un símbolo de un símbolo, no un símbolo de una realidad. Esperamos que estemos entendiendo lo que estoy diciendo. Que el de la tierra era un símbolo del cielo. Pero entonces esos candelabros en el cielo significan las iglesias. Significa que el de la tierra era un símbolo de un símbolo. Y realmente no podemos aceptar eso. No hay en la Biblia ninguna cosa donde realmente se use ese paralelismo en 3, donde este es un símbolo de aquel, que aquel es otro símbolo de otra cosa. O sea, no se utiliza de esa forma en ninguna parte. Así que Juan realmente él no fue al cielo, lo vio en visión, una representación simbólica. El candelabro, ¿verdad?, en el santuario terrenal también podría representar a Yeshua, ¿verdad?, la luz del mundo. La presencia de candelabros en el santuario terrenal no prueba que exista un santuario en el cielo. Okay, estamos hablando en forma, pues, lo que estamos analizando de los textos. Entonces la pregunta es, ¿ministra Yeshua en el santuario celestial? ¿Está Él haciendo esa obra que hacían los sacerdotes en la tierra? El anciano de días, el Padre, está en el cielo, pero eso no significa que Él está contaminado o necesite ser purificado. En Hebreos 9 describe el tabernáculo terrenal y su obra y luego dice, pero estando ya presente Yeshua,
sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En los versículos 19, de los 19 versículos que usan la palabra original para edificio, ¿verdad? Está ahí como la que en hebreo que estamos viendo, que en hebreo es kitisis, la G2937. Ese es el único versículo donde se traduce como edificio. Suele decirse criatura 11 veces o creación 6 veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué es como la mayoría de las versiones lo traducen en este versículo? Como por ejemplo, aquí vemos esta versión, dice, algunos dicen, no de este mundo, o no de este mundo creado. Hebreos capítulo 8 nos ayuda con la ubicación de Yeshua como sumo sacerdote. Y ahí dice, ahora bien, el punto principal de lo que hemos dicho es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Entonces, ¿dónde se encuentra Yeshua? Se encuentra en los cielos. ¿De qué tabernáculo santuario es ministro? Del verdadero, ¿verdad? Yeshua en forma humana, recuerden, está en la diestra del trono. Dice que el versículo dice que está a la diestra del trono, ¿no? Del Padre. O sea, el Padre está aquí y a su derecha está el Hijo. Esa es su ubicación física, pero ¿dónde está el tabernáculo santuario al que ministra? ¿Está en el cielo? Ahí no dice que él ministra ese tabernáculo en el cielo. Parece obvio, ¿verdad? Pero esa no es la única posibilidad. Hebreos 8, 1 y 2 dice que Yeshua es ministro del verdadero tabernáculo, o no que sea ministro en el verdadero tabernáculo. ¿Entienden la diferencia? Dice, él es ministro del verdadero tabernáculo, no dice que sea ministro en el verdadero tabernáculo. ¿Okay? Entonces esto es como decir que una persona podría ser embajador de Estados Unidos en un país extranjero, pero eso no significa que esté ministrando en Estados Unidos. Él está afuera ministrando, pero en nombre de Estados Unidos. En realidad se lleva a cabo fuera de Estados Unidos. Él está ministrando fuera de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ir concluyendo, no concluyendo todavía, pero queremos ir llevando a la situación de que nuestro Padre Celestial está haciendo las veces de un ministro, pero en la tierra, con su pueblo, con los creyentes, con las personas que están respondiendo a su amor salvador, a las impresiones del Espíritu. El santuario de Él somos nosotros, somos las personas que están en esta tierra que necesitan ser purificados realmente. En el cielo no puede haber pecado, no podemos pensar que hay cosas allá que hay que purificar. Los que necesitan ser purificados somos nosotros aquí en la tierra. Así que nuestro Padre está ministrando y desde el santuario celestial está haciendo esta obra. Sabemos que Yeshua es nuestro abogado y representante o embajador del Padre. Él es el representante y embajador del Padre. Es como un embajador, como dije, que el embajador está fuera del país de Estados Unidos, allá en España o como aquí en Panamá. Él está haciendo la labor del Padre en ese otro lugar. Y Él nos dijo, Él prometió estar con sus seguidores en la tierra, lo cual puede hacer mientras está físicamente en el cielo, a través de su Espíritu omnipresente. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la obra que realiza tiene al menos parte de su efecto en la tierra. Porque Él mismo lo dijo en muchos versos, vamos a ver. Por ejemplo, en Juan 14, 18 y 23. En el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él se comprometió, voy a estar con ustedes.
En el 14:23 dice, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Entonces, la morada del Padre y del Hijo están aquí en los creyentes, en la mente. Después vamos a estudiar un poco de la mente para ver cómo es que nuestro Padre Celestial y en qué parte de la mente es que Él mora y desea morar. Y moraba antes de que el hombre pecara. Pero Él quiere restablecer y quiere otra vez tomar el control de ese lugar en la mente para que Él pueda lograr esa transformación en nosotros. Ok, entonces vemos realmente que Yeshua, pues aunque esté en el cielo, Él dice, yo voy a estar con ustedes y les iba a ministrar, o sea, por medio de su espíritu, Él iba a ser como un ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que Él está ministrando en nuestro corazón, en nuestra mente, desde el cielo para transformarnos y podernos llevar al cielo. Si nosotros solo nos concentramos en que, oh, Él está allá y la gente acá, bueno, nosotros seguimos acá y que Él esté allá, no importa, y no le prestan atención y no saben lo que está sucediendo realmente, no vamos a ser beneficiados. La obra que Él realmente está haciendo es en el corazón de los creyentes. Él quiere entrar a nosotros y hacer su obra de transformación. Si nosotros vemos que Él está haciendo cosas allá, pero no en nosotros, estamos totalmente desconectados de su propósito real. Y eso no nos va a ayudar en nada, que yo piense que Él está allá haciendo cosas, pero no en mí. ¿Ok? Entonces, al principio, los mileritas consideraban el santuario de Daniel 8:14, que era la tierra. Pronto se dieron cuenta de su error y para su crédito no se dieron por vencidos. Ellos después siguieron estudiando y se dieron cuenta pues que ya tenían que buscar algo que explicara por qué era que Yeshua no había venido. Así que ahora el enfoque de ellos se centró en el cielo. Así que podemos ver que nuestro Padre obviamente participó en eso, él quería traer en ese tiempo, por eso se trajo esta verdad y quería que el mundo despertara. Era tiempo de que el mundo despertara para que la gloria de Dios y el conocimiento de Él aumentaran y la gente pudiera conocer a Dios mejor. Y esa era la fecha en que eso podría ser. Porque vamos a ver más adelante que así como cuando Yeshua dijo que destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar, ¿no? Él estaba hablando de su muerte. Pero ellos dicen, este templo nos lleva 46 años de estarlo construyendo. Y dice que lo va a destruir en 3 días y lo va a volver a reedificar. Entonces, obviamente que ese número 46, si nosotros restamos 1844 de 1798, cuando terminó el periodo de oscuridad donde Satanás tenía el control del mundo, Dios lo deja que actúe para que la gente lo conozca. Son 46 años, de 1798 a 1844. Y ya era tiempo de que el santuario fuera purificado. Así como cuando Yeshua, después de 46 años, viene y empieza a presentar las verdades totales, verdad de su reino. Así también, en 1844 el mundo estaba ya maduro después de haber salido de esa oscuridad espiritual de dominio papal por 1290 años. Estaba listo, ¿por qué? Porque la Biblia se había traducido en muchos idiomas. Había muchas oportunidades de conocer y de tener una Biblia a cada persona. Antes de eso nadie podía tener una Biblia. ¿Cómo podía la gente conocer a Dios realmente si eso solo era, la Biblia era solo para los sacerdotes o para algunos cuantitos allí que podían tenerla? Pero cuando se hace todo esto de la imprenta en Inglaterra, en Alemania, ¿verdad? Y se empiezan a distribuir todas estas Biblias, pues ya la gente tiene la oportunidad de tener esas Biblias. Y por eso nosotros vemos ese renacimiento de la verdad, después con los pioneros y Elena G. White, cómo empiezan a sacar todas estas verdades que habían estado ocultas. Y todavía Dios tiene verdades que está sacando a la luz hasta el fin, antes del venir. ¿Por qué?
porque a veces no puede sacar todas las verdades, porque si saca mucha luz, la gente va a recibir una luz como cuando usted va en una oscuridad, en una carretera y un carro viene con una luz bien potente. ¿Usted qué pasa? Queda ciego, queda peor que si no hubiera venido la luz. Entonces nuestro Padre no puede sacar toda la luz de uno solo. A Martín Lutero no le habló del sábado, él siguió guardando el domingo. Él fue uno de los más grandes reformadores. Y así pues, él no supo muchas cosas. No podemos pensar que los pioneros y Ellen G. White tenían toda la verdad. Dios va a sacar cosas. Una vez le preguntaron a Ellen G. White si había más verdad en el futuro. Y él dijo, claro, ¿acaso Dios se ha muerto? Nunca podemos imaginar que ya hemos conocido toda la verdad. A medida que pasa el tiempo, ahora que nos acercamos a estos últimos días, debemos entender que nuestro Padre va a ir sacando todas estas verdades que han estado ocultas, que Satanás no quiere que saquen a la luz, especialmente las de su carácter. ¿Por qué? Porque al tener la gente un concepto equivocado de su carácter, no quieren saber de él. Y en el asunto vamos a ver más adelante cómo en el pecado, la clase de pecado que hay, ese pecado de la actitud de nosotros hacia Dios, que va en una secuencia, que es la que debemos nosotros irla quitando, donde el primero es el pecado de la actitud negativa que tenemos hacia Dios, que por no conocerlo, tenemos esa actitud hacia Él negativa y equivocada. Pero el pecado también significa el pecado de la carne. Por ser hijos de Adán, Él nos traspasó esas mismas ideas que Él tenía y todo su asunto en la mente, porque cuando nosotros vamos a estudiar más adelante también esto de la mente, se forman surcos. Cada célula, ellas están en el cerebro, ¿verdad? En la parte consciente y la parte subconsciente, pero el asunto es que son tantas células y las conexiones que ellas tienen, originales cuando Dios hizo al hombre, cuando el hombre pecó, fueron cambiadas, en cierta forma, fueron alteradas, y ahora por eso nuestra capacidad de pensar correctamente y de creer la verdad y de la verdad acerca del carácter de Dios han quedado alteradas. Y por eso la gente nace con esa tendencia a no creer en Dios, esa tendencia a no confiar en Él, a no amar a Dios. Entonces nosotros tenemos que eliminar eso primero. Primero la actitud hacia Dios, que es, para poder eliminarla tenemos que conocerlo, cómo es Él realmente. Si usted cree que Dios mata y destruye, ¿cómo eso le va a ayudar para que usted confíe en Él? ¿Cómo podría una mujer confiar en un hombre que ella sabe que es un matón de primera y que cuando se enoja o si hace algo malo, esta persona la puede golpear y matar si es necesario? ¿Cómo puede la mujer así amar a un hombre así? Pues realmente, con toda la capacidad de amar, ¿cómo podría hacerlo? Entonces, cuando tenemos concepciones equivocadas del carácter de Dios, nunca vamos a poder conocerlo de verdad y nunca vamos a poder amarlo de verdad ni confiar en Él. Y eso es lo primero que tenemos que hacer en este proceso de la salvación, en este proceso de limpieza que Dios quiere hacer en nuestro cuerpo, en este santuario, que este es el santuario que Él realmente quiere purificar. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Cambiar nuestra actitud hacia Dios. ¿Y eso cómo se logra? Al conocerlo realmente. Por eso estos temas de conocimiento de Dios, de su carácter, son la base de la vida eterna. Por eso Yeshua dice en Juan 17:3 que, y esta es la vida eterna, los que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a su Hijo amado a quien has enviado. Por eso conocerlo a Él es la base de la vida eterna. Porque mientras nosotros no quitemos esa actitud
equivocada hacia Él, nunca vamos a poder llegar a una relación salvadora. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, ya después que lo conocemos a Él y que conocemos su amor y su misericordia y todo lo que Él es realmente, entonces va al segundo paso de quitar esos surcos que ha dejado el pecado, esas conexiones malas en las neuronas del cerebro que han hecho que tengamos ideas negativas de Dios y también de que nos tengamos inclinación hacia el pecado, hacia el mal. Todo eso empezamos a componerlo, ¿verdad? A arreglarlo con la ayuda del Padre Celestial. Y la tercera cosa es el pecado de las obras, de los actos. Ese es lo último. Cuando usted hace algo malo, ya ha pasado todos esos otros dos procesos. Primero, porque no confiaba en Dios. Segundo, por la tendencia en su corazón que lo lleva a eso, y Satanás también que lo tienta. Y al final usted comete el acto. Pero ese acto no significa, por eso el pecado realmente no es el acto. El pecado realmente empieza en la mente, como esto que estamos diciendo, y por eso nuestro Padre, Él necesita sanar nuestra mente, necesita purificar nuestra mente para que nosotros empecemos por la raíz del problema. Si nosotros no empezamos por la raíz, de nada sirve que yo no cometa actos pecaminosos. Porque mi mente puede estar controlada por Satanás, puede estar llena de todos los deseos de la carne y aparentemente afuera, pues yo soy una mansa paloma, y así como los fariseos, por fuera, ¿verdad? Vestidos con ropas tremendísimas, los sábados andaban así vestidos con esas túnicas bien caras y finas. Pero dice que Yeshua dice que ustedes son unos hipócritas porque por fuera andan con esas cosas, pero por dentro su corazón está lleno de pecado y de maldad. Entonces, de nada sirve que nosotros eliminemos los actos del pecado si nuestra mente no ha sido purificada. Y eso es lo que nuestro Padre quiere hacer. Eso es lo que Él empezó a hacer de 1844. En su pueblo, quiere que sean purificado su mente para que Él pueda entonces morar en ellos y usarlos con poder para que otros puedan ver esto. Y esto es lo que va a suceder al final. Nuestro Padre va a tener un grupo de personas que van a permitir que Él haga esa obra en ellos, 244,000, y estas personas van a salir ungidos por el poder del Espíritu cuando caiga la lluvia tardía, y van a predicar estos mensajes finales al mundo. Si usted desea ser parte de ese grupo, necesitamos permitir que Él venga a nuestro templo, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, que haga su obra que tiene que hacer de purificación, y entonces nosotros vamos a estar preparados para recibir la lluvia tardía y para predicar estos mensajes al mundo. ¿Ok? Por eso él decía en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Verdad? Allí Yeshua no está hablando de otro ser que va a venir. Él mismo en espíritu, que dice, ustedes lo conocen, porque Él estaba allí, dice, está con vosotros porque está aquí con ustedes ahorita, pero en el futuro vendrá a morar en ustedes. ¿Ok? Entonces ya en el futuro Él no iba a estar en persona, pero iba a venir en forma espiritual y iba a morar dentro de ellos. En Romanos 8, 9 y 11 dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, no es de él. Y si Yeshua está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua también vivificará vuestros cuerpos mortales
por su espíritu que mora en vosotros. ¿Ok? Romanos 8, 9 al 11. Y 1 Corintios 3, 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este es el edificio, este es el templo que Él quiere purificar. Y en 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Está clarísimo, hermano. Nuestro Padre dice que nosotros somos el templo del Espíritu y que debemos cuidar este templo, tanto en la mente como en lo físico. En Gálatas 2:20 dice, con Yeshua estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Y aquí hay tantos textos, hermanos, que nos muestran, ¿verdad?, lo que Él desea hacer en nosotros. Efesios 2:20 al 22 dice, edificados por el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en 2 Timoteo 1:14 dice, guarda el bien que te he encomendado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hebreos 3:6 dice, pero Yeshua como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gozo de la esperanza. Y así, hermano, hay muchos textos que nos muestran claramente que nosotros somos ese tabernáculo, nosotros somos ese templo, nosotros somos ese santuario donde nuestro Padre quiere morar. ¿Para qué? Para purificarlo y hacernos aptos para su reino. ¿Ok? En 1 Juan 4:12, a Dios nadie le vio jamás, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Ok, entonces, obviamente que hay muchos otros versículos y más que indican que el pueblo de Dios es el templo que más le preocupa. Él quiere que seamos purificados para que Él pueda morar en cada uno de nosotros. Aquí hay una comparación de una comentarista, Elena G. de White, en el libro Deseado a toda la gente. Ella, mire lo que dice en la página 161. Al purificar el templo, Yeshua anunciaba su misión como Mesías y comenzaba su obra. Ese templo, erigido para la morada de la divina presencia, fue diseñado para ser una lección práctica para Israel y para el mundo. Desde la eternidad, el propósito de Dios fue que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuera un templo para la morada del Creador. Debido al pecado, la humanidad dejó de ser un templo para Dios. Al purificar el templo de los compradores y vendedores del mundo, Yeshua anunció su misión de purificar el corazón de la contaminación del pecado. ¿Ok, hermanos? Entonces el templo de Dios siempre en el pasado, antes del pecado, eran las personas. El Padre los hizo con esa capacidad de tener su espíritu en ellos, y así es como los mundos no caídos y los ángeles ocurre con ellos. Ellos están llenos del Espíritu de Dios y ellos actúan de acuerdo a ese Espíritu y producen el fruto de ese Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y eso es lo que Él quiere hacer en nosotros: morar por su Espíritu y transformarnos para que podamos ser semejantes a Él. Así que nuestro Padre, Él desea purificar nuestra mente. ¿Okay? El santuario que está en nuestra mente. Entonces vamos a ver exactamente dónde está ese santuario en la mente. ¿Qué parte de la mente es donde nuestro Padre desea morar? Si le preguntamos a cualquiera, ¿verdad?, de qué necesita ser purificado el templo humano, la respuesta más probable va a ser del pecado, ¿no? Entonces por eso tenemos que entender qué es el pecado, como mencioné hace un momento, pero vamos a ver aquí más detalle.
Saber de que necesitamos ser purificados nos ayudará a saber qué agentes de limpieza necesitamos, ¿verdad? En su caso, usted para limpiar la casa, dependiendo de lo que tiene que limpiar, usted tiene un líquido, una sustancia, un brillo, un cloro, cualquier cosa, dependiendo de lo que quiera limpiar, ¿verdad? Pero una pregunta importante es, ¿qué constituye la suciedad? Suciedad. Porque hemos escuchado, ¿verdad?, los términos mente sucia, mente inmunda, ¿verdad? No pasó mucho tiempo después del pecado para que la gente llegara a ese nivel. Vemos cuando Dios dice que me pesa, dice algunas religiones, pero de unas traducciones, pero no es así, ¿verdad? Él dice, me duele, le dolió en su corazón a Dios ver la situación de la humanidad, que lo había sacado a él del templo de la mente, y ahora estaban cometiendo toda clase de actos inmundos y terribles, perversos. Dice en Génesis 6:5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal, ¿verdad? Dios lo sacaron de la mente, y ahora la mente se tergiversó, se llenó del espíritu de Satanás, y ahora Satanás era el que los controlaba. Y su corazón era de continuo solamente al mal. Eso podría estar, obviamente, describiendo una mente sucia, ¿verdad? Con tal estado mental, la tendencia es a participar en mucho pecado. Entonces, obviamente, cuanto más abominable e inmundo es el hombre, que bebe la iniquidad como agua. O sea, entre más usted se llena de ese espíritu maligno del pecado, más fácil es que usted vaya cayendo y se vaya alejando de Dios y vaya haciendo cosas más terribles todavía. Así que estos tres niveles del pecado se puede decir que son los siguientes, ¿verdad? Primero, actos pecaminosos, carne pecaminosa, actitud pecaminosa. Pero la secuencia en que ocurren es la actitud pecaminosa primero, luego la carne pecaminosa y luego los actos pecaminosos. Vamos a ver así en forma rápida, breve, cada uno de ellos. Por ejemplo, los actos pecaminosos está mentir, robar, son los primeros que nos viene a la mente, ¿verdad? Las personas cuando decimos que ese tipo es pecaminoso o pecador, entonces vemos es la parte de la acción, de los actos. En esa parte es que nos enfocamos como humanos al describir a una persona o al querer decir que si una persona es buena o mala, vemos los actos que ella tiene y nosotros podríamos pensar que Dios lleva la cuenta de esos pecados. Es como si cada pecadito pequeño que hace la persona, allí lo está apuntando, ¿no? Esa es la idea que muchos tienen de Dios. Cuando las personas se confiesan ante Dios, generalmente están confesando sus actos pecaminosos. Por no tener un conocimiento, ¿verdad? Nosotros, oh Señor, perdóname por ese acto, por este, que hice esto, le hice esto mal acá, no fui bueno con esta persona, le dije esto. O sea, estamos confesando actos pecaminosos. Ok, ahora la carne pecaminosa se refiere en realidad a la mente. La mayoría de las personas piensan que son buenas personas, pero la Biblia dice lo contrario. ¿Okay? La carne, ya vimos, los actos pecaminosos son las acciones de la gente, los actos de lo que dicen las palabras. La carne pecaminosa se refiere en realidad a la mente, y la gente en general piensa que son buenas personas. Pero ¿qué dice en Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Generación de víboras, le dijo Yeshua a estos escribas y fariseos, ¿cómo podréis, siendo malos, hablar lo bueno? Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Ellos se ponían a hablar de justicia, de cosas, de rectitud y eso, pero en su corazón adentro estaban llenos ¿de qué? De pecado, de maldad, de lujuria.
Entonces el problema en nuestros corazones o las mentes nos lleva a nuestros actos, palabras pecaminosas. O sea, primero está aquí en la mente y después salen a relucir. Usted no hace nada sin haberlo pensado antes. Nadie vaya y mata a alguien sin haberlo pensado, que de repente está frente de alguien y lo agarra y le mata. O sea, todo empieza en la mente. Y por eso nosotros tenemos que saber cómo es que vamos a lidiar con el pecado para poder que sea efectivo esa limpieza que Dios quiere hacer, esa purificación. Debemos entender esto del pecado, cómo es que funciona realmente para poder enfrentarlo, ¿no? En Salmo 51:5 dice: He aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Desde la matriz se apartan los impíos y se descarrían desde que nacen hablando mentiras. Salmo 58:3 y el otro Salmo 51:5. En Job 15:14 dice: ¿Quién es el hombre para que sea limpio? Y el que nace de mujer para que sea justo. No podemos, ya venimos con estos cables tergiversados en nuestra mente, ¿verdad? Esas neuronas se han hecho conexiones que no deberían, que no eran las originales, y ya traemos eso por herencia. O sea que esos versículos hablan de la tendencia general al pecado, que incluso tiene un componente genético. Y eso más adelante lo vamos a decir en más detalle. Y por supuesto, no queremos decir que un bebé es culpable al nacer, porque él no ha cometido ni un pecado, o sea, realmente conscientemente, ¿no? Pero nace con esa tendencia y en esa forma, su cerebro, ¿verdad?, para llevarlo al pecado. Aunque estuviera en una isla solitario, este bebé al ir creciendo, se iba a él allí a desarrollar las mismas cosas que una persona en la ciudad o con otra gente. ¿Por qué? Porque sería egoísta. Entonces, si usted ve un bebé que no conoce nada ni está empezando la vida, son egoístas, ¿verdad? Podemos ver más el egoísmo en un niño pequeño manifestado que en los adultos. Los adultos obviamente también lo tienen, pero no se manifiesta así tan claramente como cuando un niño, cuando el niño está pequeño y lo muestra así abiertamente, ¿eh? ¿Hay algo más egoísta que un niño pequeño? Pero si no hace nada, pues esto va a continuar toda su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pues nosotros mismos no podemos cambiar estos cables que están conectados mal en el cerebro. La mente carnal no puede guardar la ley de Dios. Pero ánimo, es posible guardarla cambiando primero el corazón. Así que por eso nosotros sabemos cómo enfrentar el pecado y cómo podemos en este proceso hacer lo que está de nuestra parte para que Dios haga su parte y nos transforme. Entonces, esto va a ser algo bien tremendo para poder vencer el pecado. En el caso de David, dice ahí: porque cuando Salomón ya era viejo y sus mujeres se desviaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor o de su Dios como el corazón de David su padre. Primera de Reyes 11:4. El padre había llegado a conocer de una forma más estrecha a Dios, y el corazón de David se había transformado cuando él se puso ya viejo. En la juventud cometió errores terribles, como ya sabemos, pero él después aprendió a conocer a Dios y permitió que Dios le cambiara su corazón. Así que la actitud pecaminosa, ¿qué es eso? Tenemos una actitud va hacia algo o a alguien. Actitud es un sustantivo. Es una manera, disposición, sentimiento, posición con respecto a una persona o cosa, una tendencia o una orientación, especialmente de la mente, una actitud negativa, actitudes grupales, ¿verdad? Esa es la definición del diccionario de actitud pecaminosa. Así que la actitud
actitudes a menudo se expresan como positivas o negativas. Con respecto a las personas, podríamos usar confianza o desconfianza. Nuestra actitud hacia alguien, confianza o desconfianza, se forma a partir de nuestro concepto bueno, digno o malo, indigno que tengamos de esa persona. Así que si nosotros no conocemos a Dios o conocemos a Dios de una forma equivocada, vamos a tener una actitud hacia Él negativa, una actitud no de confianza, sino de desconfianza. Y es por eso que conocer a Dios y su carácter verdadero es lo más importante para nosotros ir en esta conquista de vencer el pecado. Si no tenemos esta actitud en la forma correcta con respecto a Dios, entonces nunca vamos a poder vencer el pecado. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Por eso conocer a nuestro Padre Celestial y su carácter, cómo es Él, cómo es su justicia, cómo es su juicio, cómo Él hace el juicio, cómo es su misericordia y su amor, son la base para que nosotros podamos obtener la vida eterna, como ya hemos dicho. Así que lo primero donde debe ocurrir esta purificación que nuestro Padre quiere hacer y que empezó en 1844 en su pueblo, es en nuestros corazones, en nuestra mente. Si nuestras ideas erróneas sobre Dios pudieran purificarse, entonces nosotros podríamos confiar en Él, incluso aprender a amarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer de verdad para que podamos amar a Dios de verdad y poder confiar en Él. La mayoría del problema real de la humanidad es que no confía en Dios ni lo ama. Y cuando usted no ama a una persona, cuando usted no confía en una persona, es duro que usted le sea fiel. Es duro que usted quiera obedecer a esa persona. Si no, pues pregúntale a alguna esposa, ¿verdad? Que no, que tiene unas ideas del esposo contrarias a lo que son. O cuando una persona, por ejemplo, le dice al esposo, mire que la esposa le está siendo infiel, es posible él no investigue o vamos a suponer que sea verdad. ¿Qué sucede en su mente? Se le afecta totalmente, aunque sea mentira. Si él no sabe, en ese momento su mentalidad de ella se viene abajo, ya no confía, se vuelve apático y empieza a portarse de una forma terrible, ¿verdad? Así mismo ocurre con nosotros porque no conocemos a Dios. Si usted cree que Dios nos ama y que ha hecho tantas cosas por nosotros, pero al final nos va a destruir en un lago de fuego, ¿cómo usted puede creer que vamos a amar a un Dios así verdaderamente? Vamos a tenerle temor, posible lo vamos a buscar y a hacer cosas porque tenemos miedo a que nos mate al final en ese lago de fuego. Entonces, tenemos que cambiar el concepto que tenemos de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. El pecado comenzó en el santuario de la mente. En realidad ese fue el problema inicial de Adán y Eva. En este caso vamos a decir que la primera, Eva. Ella aceptó información errónea sobre Dios, lo que la llevó a desconfiar de la palabra de Dios en lugar de las mentiras de Satanás. Pero Satanás, ¿qué hizo? Le cambió su forma de pensar. Cuando esto se purifica y tenemos una comprensión clara y precisa de quién es Dios y cómo Él es realmente, nuestro santuario, nuestra mente, estará lista para que Él entre. Y comienza la siguiente etapa de purificación. ¿Ok? Pero mientras nosotros no nos quitemos esos conceptos equivocados de Dios, Él no puede pasar a la siguiente etapa de purificación. Esta primera etapa implica, o podría decirse con justicia, nuestro juicio sobre Él. O sea que el juicio que yo tengo de Dios, todos los humanos están juzgando a Dios. En vez de que Él nos juzgue a nosotros, los humanos son los que están juzgando a Dios. Y en esta primera etapa de purificación, tiene que ver con justicia, con nuestros juicios sobre Él, sobre Dios. ¿Es bueno? ¿Es digno? ¿Realmente me ama? ¿Cree usted eso realmente de Dios? ¿Puede usted creer eso realmente, que Él nos ama y que es bueno y que es misericordioso? Si usted cree que si usted no es fiel y se pierde al final, Él lo va
los va a matar en un fuego del cielo. Por lo tanto, es un concepto erróneo de Dios que altera nuestra manera de pensar y nos aleja susceptibles al pecado. Cuando usted no tiene un concepto claro de Dios, ese concepto erróneo de Él altera nuestra manera de pensar y nos deja susceptibles al pecado. ¿Por qué Eva pecó? Porque dejó de confiar en Dios. Cuando Satanás le dice que Dios, dice posible Dios, no quiere que ustedes coman esto porque ahora van a conocer el bien y el mal, ahora van a ser inteligentes, hasta más que Él. Entonces ellos ya ven a Dios como un Dios egoísta, un Dios que no desea el bien de ellos. Y ese cambio de mente con respecto a Dios es la que la lleva a hacerle caso a Satanás y comer de la fruta, ¿no? Si él no hubiera cambiado su concepto de Dios y hubiera seguido pensando, no, si Dios es bueno, Dios no quiere que nos pase nada, Él nos dijo que no hiciéramos esto y no vamos a hacerlo, no vamos a hacerle nada que le haga sentir mal, entonces ellas nunca hubieran pecado. Pero primero Satanás les hace desconfiar, le cambia su mentalidad de Dios con ideas equivocadas y por eso es que ella ya queda presa fácil del enemigo. Así que, por lo tanto, sería mejor categorizar el pecado en este orden. Esta es la secuencia real. La actitud pecaminosa primero, que es la desconfianza hacia Dios, por querer que Él no es como es realmente. Después sigue la carne pecaminosa, la naturaleza humana caída. Y luego sigue los actos pecaminosos. Más adelante vamos a dar más en detalle sobre esto, pero ese orden es en el que le dije que el pecado entró en la familia humana de esa forma. En el Levítico 16:30 dice, porque en ese día el sacerdote hará expiación por vosotros para purificaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Así que, si ustedes pueden ver la secuencia que dice allí en el Levítico 16:30, haré expiación por vosotros, para que estéis en un estado de unidad con Dios. En inglés esa palabra se dice atonement, de llegar a ser uno con Él, que llegues a estar en unidad con Él. Esa palabra expiación, atonement. Oneness, que llegues a ser uno. Que llegues a ser unido con Él. Entonces, el siguiente paso es para purificaros, o sea, los hábitos, etcétera, de la mente, todo lo que está en la mente. Primero te pones uno con Dios, con la misma mente de Dios, que lo conozcas en su estado, en su carácter real. Después sigue la purificación, que es los hábitos y todo lo que está en la mente. Y 3, para que seáis limpios de todo vuestro pecado, o sea, dejar de pecar, dejar de cometer actos malos, ¿no? Así que esto muestra realmente el orden en el que debe ocurrir la purificación. La obra de expiación la realiza otra persona por ti para que se pueda realizar otra obra, tu purificación. También por la acción de otra persona, pero con tu permiso. Nuestro Padre nunca va a hacer nada de esto si nosotros no le damos el permiso. No podemos purificarnos a nosotros mismos y tenemos que darle permiso a Él para que lo haga. El hecho de que la purificación no sea obra nuestra, se ve respaldado por estos versículos. Por ejemplo, ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, estoy limpio de mi pecado? Proverbios 29. Nadie, ¿verdad? ¿Quién puede decir, soy puro como resultado de lo que he hecho? Esta es una pregunta retórica cuya respuesta es nadie, obviamente, puede decir eso. Como dice Tito 3:5, no por obras de justicia que vosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Y hay tantos textos que nos hablan de esto. En Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, obviamente,
esa obra tiene que hacerla alguien más, no nosotros mismos, no podemos. La expiación es el primer paso. Así que esta expiación, o atonement, como se dice en inglés, describe la reconciliación, el estado de unidad en que llegamos a ser uno con el atonement, oneness, llegamos a ser uno con Él. Entonces, cuando somos llegados a uno con Él, que lo llegamos a conocer como Él es, estamos dispuestos a mirar a Dios con una mayor comprensión de que Él es realmente bueno en todos los sentidos. Una apreciación de eso nos cambiará en realidad nuestra mente para que tengamos la motivación de cambiar nuestra manera de pensar y hacer lo correcto, y por lo tanto el pecado en nuestras vidas será frenado. Entonces, la única forma en que podemos lograr eso es que conozcamos a Dios, que lleguemos a ser uno con Él, que confiemos en Él realmente. Sí, pero si creemos, como dije, que Él nos va a destruir si no le hacemos caso, si no hacemos lo que Él dice, entonces nunca vamos a poder amarlo. Vamos a servirle por miedo. A menudo las personas expresan que aman a Dios, que creen en Él, o sea que Él es bueno, pero esto a menudo se hace con información incompleta. Mucha gente dice, oh, yo amo a Dios, yo creo en Dios, Dios es bueno, pero todavía no lo comprenden, no lo entienden, ¿no? ¿Por qué? Porque se les ha enseñado, condicionado a ver a Dios como bueno. Me han dicho, oh, Dios es bueno. Me han dicho los padres, no sé, cuando estaba pequeño, el padre le dice, no, que Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es paciente, ¿verdad? Pero ese conocimiento pues no se ha basado en su propio razonamiento y datos correctos. Por lo tanto, no tiene el efecto en el nivel de confianza que podría. ¿Ok? Entonces, si una persona, por ejemplo, profesa que Dios es amor, que ama a Dios y también cree que si lo rechaza, Él la quemará para siempre, no lo he pensado con mucho cuidado. Porque yo mismo me ponía a pensar, o sea, ¿cómo es posible que yo diga que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios lo más maravilloso que hay? Pero si yo no hago lo que Él dice, al final me va a destruir allá con fuego. ¿Cómo puede ser eso? Eso no armoniza. No puede ser. Y si yo no entiendo esto bien, entonces yo nunca voy a poder confiar en Dios, porque siempre voy a tener eso, oh my God, me va a matar si yo no lo sigo, si yo no hago lo que Él quiere, al final Él me va a matar con ese fuego y entonces voy a buscarles por miedo. Yo no quiero ser quemado al final. Entonces, esa actitud no me deja conocer a Dios realmente y no me deja amarlo de verdad. Como padres, ustedes que son padres, los que están oyendo, ¿no preferirían ustedes, como padres, que sus hijos pequeños los amaran y confiaran en ustedes, incluso si ocasionalmente cometen errores en lugar de ser perfectamente obedientes, pero que les teman y desconfíen de ustedes? ¿Qué a ustedes les gustaría más? ¿Qué preferirían como padres? Que un niño fuera un niño perfecto, que no hiciera nada malo, pero que no confiara y le tuviera miedo, le temieran, porque saben que si no hacen lo que usted le ha dicho, usted lo va a castigar o le va a hacer algo. Entonces ellos hacen todo correctamente, pero no confían y les tienen miedo a ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Que ellos no confíen y les tengan miedo y sean obedientes, o que sus hijos los amaran de verdad y confiaran en ustedes aunque ocasionalmente cometieran algún error? Así mismo nuestro Padre, Él no espera de nosotros que nunca caigamos. Obviamente que sería bueno que eso llegáramos a ese nivel. Pero lo que Él quiere realmente es que nosotros lo amemos de verdad, que lleguemos a confiar en Él. Que cuando Él nos dice algo lo hiciéramos, pero por amor. No
que fuéramos perfectos y no hacer nada malo, es así que caeríamos en el mismo nivel de los fariseos. Ellos eran perfectos en su asunto de la ley, pero por dentro él decía, ustedes están llenos de todo pecado y de maldad y de perversidad, ¿no? Entonces un padre realmente, como nuestro Padre Celestial y nosotros como padres humanos, preferiríamos obviamente a un niño que nos amara de verdad, que confiara en nosotros, aunque de vez en cuando hiciera algo malo. Obviamente ese no es el objetivo de aquí, no estamos diciendo que nunca vamos a alcanzar la perfección ni nada de eso. Porque si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros podemos llegar a vencer el pecado en todo momento. Pero lo que nuestro Padre quiere es que nosotros confiemos en Él, que le amemos de verdad. Porque eso nos va a llevar en el camino correcto de vencer el pecado por su Espíritu en nosotros y no por miedo, sino por amor. Porque Él no quiere personas nadie al cielo va a entrar temiendo a Dios y que sea estricto aquí obedeciendo la ley, pero al mismo tiempo tiene un corazón egoísta, un corazón malvado, o un corazón que no muestra esa misericordia al pecador y a los que están alrededor. De nada le sirve tener obedecer todos los mandamientos, ¿no? Ok, entonces ya vamos a terminar, hermanos. Dame un poquito más. No recibimos nuestros cuerpos inmortales hasta la segunda venida. También debemos abstenernos del pecado y seguir los caminos de Dios lo mejor que podamos con su ayuda. Pero incluso en este caso, nos vemos limitados por nuestra carne caída, nuestros hábitos y muchos otros factores. El propio Pablo descubrió, al relatar las luchas que tuvo con su carne, que él estaba con la mente, servía a Dios, pero que la carne no quería obedecer, ¿no? Es nuestra actitud hacia Dios. Realmente, confiamos en Él o no, donde podemos tener el mayor éxito. ¿Por qué? Porque eso lo controlamos nosotros al principio, y eso luego ayudará en nuestros intentos de superar a los pensamientos y actos pecaminosos. Así que lo primero que usted tiene que hacer es la actitud hacia Dios. Debemos llegar a confiar en Él plenamente. ¿Cómo podemos llegar a confiar en Él plenamente? Conociéndolo como Él es realmente, un Dios de amor y misericordia, donde el pecado va a ser destruido, donde el mal terminará, donde los impíos pagarán el precio, pero no porque Dios les esté matando y destruyendo a Él, sino porque el mismo pecado del que ellos no quisieron arrepentirse les va a causar la muerte. Eso es lo más justo que puede haber. Nuestro Padre no se va a manchar las manos matando a sus propios hijos. Eso sería impensable. Ni aun los dictadores más grandes de esta tierra harían eso. Cuánto menos nuestro Padre Celestial. Él va a dejar que el pecado, lo que usted quiso, lo que usted no quiso deshacerse de ese pecado, no quiso quitarse esos pecados y de permitir que Él viniera a su corazón, Él va a dejar entonces que esos mismos pecados que usted ama le den su merecido, ¿no? No Él. Entonces el pecado es una actitud de la incredulidad, de la desconfianza. Ese es el mayor problema que tenemos los humanos y es el primero que tenemos que quitar de nuestro corazón. Dice ahí, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Así que considera este versículo ya para terminar lo que acabamos de leer allí. Este versículo dice, ¿el que no cree ya ha sido condenado porque ha cometido un pecado? No. O dice que el que no cree ya ha sido condenado porque olvidó confesar y arrepentirse de un pecado. No. ¿Cuál fue la razón por la que se va a perder? Es porque no ha creído. Y ese es realmente el problema principal que tenemos. No haber creído que Dios es un Dios de amor y misericordia y
conocerlo realmente como Él es. Y al no conocerlo, nosotros vamos a cosechar las consecuencias de no conocerlo, porque vamos a creer que es un Dios que no perdona si hemos pecado, que está viendo lo más mínimo para castigarnos. Y el hombre al final se creerá y él mismo se dará su juicio de que él merece la muerte eterna. ¿Por qué? Porque es igual que Satanás dijo, si Dios no puede perdonar al pecador, y si Él lo perdona, entonces no es un Dios de verdad y justicia. Y ahí Satanás metió el problema más grande que tenemos, que que Dios no perdona, y que para poder que Él perdone hay que matar, alguien tiene que morir. La gente piensa que es Dios el que vino con esa idea de dar a su hijo para que muriera, pero no. Satanás fue el que vino con esa idea a Adán y a Eva, y por eso ellos no creerían nunca que Dios los podía perdonar a menos que alguien muriera. Y por eso nuestro Padre tiene que permitir todo esto de la muerte de estos animales y sacrificios y todas estas cosas. Pero nunca fue la idea de Dios de que si alguien no muere, Él no perdona. Necesitamos conocer a nuestro Padre Celestial para que ese conocimiento nos ayude en este proceso de limpieza que el Espíritu quiere hacer, y el Padre quiere hacer del santuario ser purificado. El santuario de nuestra mente tiene que ser purificado, y eso es lo que vamos a estar estudiando en los próximos temas. Por el momento, que nuestro Padre los bendiga y que pueden ustedes ser bendecidos por este estudio, y también le agradeceríamos si pueden compartirlo para que otras personas puedan oírlo. Que nuestro Padre los bendiga a todos. Hasta la próxima semana.